En este video te contaremos cómo evitar una orden de expulsión dictada contra aquellas personas que están sin papeles en España, como por ejemplo las personas que llegaron a España en calidad de turistas y se quedaron por más del tiempo permitido por la ley, o aquellos estudiantes a quienes se les denegó la prórroga de la visa de estudiante o que se les denegó la solicitud del permiso de residencia y trabajo en España, así como también a las personas a quienes se les denegó la solicitud de protección internacional o asilo. Por lo tanto, en el despacho jurídico Ciesari vamos a explicar cómo evitar una orden de expulsión dictada contra las personas que están sin papeles en España. Debemos mencionar que se tipifica como una infracción grave, según la ley de extranjería, el encontrarse irregularmente en España por no tener vigente un permiso de residencia en España. Es decir, por el simple hecho de que la persona extranjera en España no tenga una autorización de estancia o no tenga una autorización de residencia válida y vigente, ya está cometiendo una infracción grave. Y en consecuencia, la sanción administrativa que se le impondrá a la persona que está sin papeles en España podría ser o la imposición de una multa o la expulsión del territorio español. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial ha establecido que a las personas sin permiso de residencia en España se le impondrá de forma preferente la sanción de multa y solo cuando concurran circunstancias graves, individualizadas y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se le debe aplicar la sanción de expulsión de España. Y en el caso que a la persona que está sin papeles en España, previo procedimiento administrativo, se le imponga la sanción de expulsión del territorio español, entonces se debe interponer una medida cautelar, ya sea en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional, y alegar que esta persona ha permanecido tantos años en España o que ha contraído matrimonio o que mantiene una relación de hecho con un ciudadano español o de la Unión Europea o que tiene hijos menores de edad a cargo en España o que tiene vínculos familiares con residentes en España, o también que esta persona pertenece y participa de forma activa en asociaciones culturales en España, por cuanto todas estas circunstancias van a demostrar, aunque sea de forma indiciaria, que la persona ha generado arraigo, ya sea de tipo familiar, social o cultural, durante su permanencia en España. Por lo tanto, con la interposición de esta medida cautelar, se busca paralizar la orden de expulsión del territorio español que se ha dictado contra la persona que está sin papeles en España, hasta que se resuelva de forma definitiva su situación administrativa, evitando de esta forma un daño irreparable para sus derechos, en caso sea estimada dicha resolución. Es decir, que se le imponga una sanción de multa en lugar de la sanción de expulsión. Por otro lado, que la resolución definitiva sea estimada va a depender
de las pruebas que se aporten para demostrar el grado de arraigo o de integración social que ha tenido la persona durante su permanencia en España, valorando todas las circunstancias personales, individuales y socioculturales de la persona que está sin papeles, así como su proyecto de vida. Y no se va a limitar al simple hecho administrativo de que por no contar con un permiso de residencia en España, deba ser expulsado del país. Pero ello no impide que la persona que está sin papeles en España, aunque se esté procesando en la vía jurisdiccional la posible sanción o no de expulsión del territorio español, pueda solicitar ante las oficinas de extranjería una residencia en España por circunstancias excepcionales y conseguir una residencia española, ya sea por arraigo social o por arraigo laboral o por arraigo para la formación o por arraigo familiar. En conclusión, con la interposición de una medida cautelar se podría evitar la sanción de expulsión del territorio español para aquellas personas que no tienen un vigente permiso de residencia en España. Cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari visitando la página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.